Desafío País. 5:06, gracias por estar con nosotros en Noticias Colombia. Lo mencionábamos, nuestro país sigue enfrentando el desafío de la inseguridad y lo que sucede ayer en Limón, en Playa Bonita, marca pues un nuevo punto de inflexión sobre el abordaje que se debe hacer a este tema. Recordarán ustedes, le hemos dado seguimiento durante la primera y segunda edición de Noticias Colombia, que durante este domingo se produce un enfrentamiento entre delincuentes y entre oficiales de diferentes fuerzas de nuestro país, resultando herido un agente del OIJ y también un policía de fronteras. Para tomar como punto de partida esta situación y analizar este fenómeno que vivimos en Costa Rica, nos acompaña don Rodrigo Campos, director de Ciencias Criminológicas en la Universidad Nacional Estatal a Distancia, la UNED. Don Rodrigo, muy buenas tardes y gracias por estar con Noticias Colombia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, un gusto compartir por acá y hacer un análisis más profundo de lo que está ocurriendo en nuestro país. Gracias, don Rodrigo. Ese es nuestro principal objetivo durante este espacio. Y quisiera consultarle sobre esta situación y cómo podemos contextualizarla en el momento en que vive nuestro país. Hablamos de un enfrentamiento, diríamos popularmente una balacera, a una hora temprana del día, en un lugar público, donde incluso resultan heridos oficiales y todo lo que conlleva esto para la población civil. ¿Cómo podemos contextualizar esto con lo que está sucediendo en nuestro país en este momento? Bien, recordemos que este es un lugar que las personas de Limón utilizan mucho para su recreo. Playa Bonita o Piuta, como también le conocen, suele ser de esos sitios que reservamos donde vivimos para asistir nosotros y no necesariamente está tan promocionado para turismo extranjero o turismo de otros lugares del país. Entonces es un sitio en el que fácilmente vamos a encontrar a las personas que residen en la localidad. Y esto, pues por supuesto, lleva a que se desarrollen otro tipo de actividades y algunas de estas ilícitas vinculadas con el asunto. Entonces, en Playa Bonita siempre, o por lo menos durante años, se han generado o se han desarrollado varias actividades ilícitas que son parte, digamos, de la criminalidad local, del delito del día a día, que no necesariamente está vinculado con las organizaciones de narcotráfico o con otros tipos de delitos más elaborados, aunque sí puede estarlo, es decir, no necesariamente, pero generalmente las personas que ya están en el mundo criminal pues tratan de ver cómo vincularse aquí a grupos más grandes que les brinden otro tipo de apoyo y ahí se dan esas relaciones, es siempre cambiante. A la hora de que los oficiales estaban realizando pues su trabajo, por lo que se sabe y por lo que ha trascendido, la reacción de los delincuentes fue, por así decirlo, bastante desmedida. Y esto es muy preocupante porque en otros momentos de nuestra historia existía más recato por parte, o más freno por parte de quienes tienen el crimen como modo de vida para enfrentar a policías. Sin embargo, ahora, y lo hemos visto con los atentados que han ocurrido hacia varias personas, no solamente policías, pero varios del Poder Judicial a nivel de judicatura y demás, ya se ha roto mucho de esa construcción social que es lo que nos frena para enfrentar a los cuerpos policiales. Y lamentablemente esto tiene mucho peso la construcción simbólica que hagamos sobre qué tan válido es que una institución como lo es el Poder Judicial venga a hacer cumplir las leyes que se aprueban en otro sitio. Entonces, en esa dinámica, quienes están también en el mundo criminal empiezan a tentar a probar la línea, a saber hasta dónde pueden llegar, a romper los límites y se atreven a más.
la aportación de ese tipo de armas, la forma en cómo fueron utilizadas, a quién se atacó directamente. Todo esto nos evidencia un deterioro importantísimo en nuestra institucionalidad y lo peor es que esto no se va a reconstruir rápido. Esto dura muchos años en poderse construir y hacer los arreglos va a tomar bastante tiempo. Don Rodrigo, ¿a qué podemos atribuir esa ruptura de la que usted hablaba, de que cada vez los delincuentes se atreven un poco más? Podríamos hablar de que tal vez se han dado cuenta que no existen, o que existen, mejor dicho, algunos vacíos en la legislación, o que el trámite posterior puede ser lento, o por el contrario puede ser más bien un tema de incentivo de parte de los propios organismos de criminales. ¿A qué podemos atribuir este crecimiento en esa violencia? Bueno, hay varios elementos. Empecemos por la esfera más pequeña. Ahora quienes están integrándose a las filas criminales lo hacen a edades mucho más tempranas. Y ya para cuando transitan por la adolescencia, mm, se encuentran vinculados a actividades o a grupos criminales. Y en esta edad de la adolescencia terminamos los seres humanos de formarnos en cuanto a cuáles son las figuras de autoridad que en la sociedad nos establecen ciertos límites. Siempre vemos que un adolescente suele ser muy retador de este tipo de asuntos, ¿verdad? Con el tipo de música, el tipo de habla, de vestimenta y demás. Pero cuando todo esto está a rienda suelta, por decirlo de alguna manera, cuando no hay límites, eh, lo vuelven una realidad, lo vuelven una forma de vida. Y entonces estos muchachos ya crecen sin tener ningún límite a la hora de enfrentarse a las autoridades. En segundo lugar, tenemos que ya el crimen, dado el vacío que ha dejado el Estado a través de su recorte de políticas públicas, estos vacíos han sido tomados por actividades criminales. Y entonces esta gente simplemente se creen los dueños, los amos y señores de varias actividades y de varios lugares. En algunos sitios, incluso los problemas intrafamiliares son regulados por quienes tienen a su cargo el control criminal para evitar que los policías lleguen ahí. Esta pérdida de pequeños espacios va sumando porque las actividades criminales también van ampliando sus terrenos, ampliando sus operaciones y de alguna manera el Estado va perdiendo soberanía dentro de su propio territorio. Finalmente tenemos un tema en donde lamentablemente el Poder Ejecutivo ha sido uno de los que más ataca a los otros poderes de la República, incluido el judicial, y este discurso antisistema pone en entredicho la legitimidad de todo el sistema. Y esto no solamente afecta al Poder Judicial, porque hay un principio de unicidad del Estado. El Estado es solo uno, indistintamente de cuál sea la parte que nos esté afectando. Entonces las personas empiezan a preguntarse, bueno, ¿y yo para qué tengo que obedecer las reglas que me impone un Estado si al final de cuentas no tengo ningún beneficio de eso? Y es ahí en donde las personas se cuestionan la legitimidad del sistema en general y simplemente deciden pasarle por encima. No hay estudios científicos que hayan logrado demostrar que los delincuentes piensen en las penas, que los delincuentes consideren el quantum, es decir, cuánto le va a corresponder de sanción privativa de libertad en caso de que lo atrapen. Lo que sí se ha demostrado es que sus acciones corresponden a otro tipo de motivaciones, generalmente vinculadas con el poder, con el prestigio y con el dinero, pero no están limitadas por el tema de las sanciones punitivas que el Estado pueda tener, a excepción de algunas personas profesionales en derecho que en algún momento puedan decidir dedicarse a actividades criminales, serían los únicos que pensarían en los temas penales, en los temas de sanciones a la hora de cometer sus actos, pero el resto no anda, les aseguro que ningún criminal anda con el Código Penal debajo del brazo.
Ahora, don Rodrigo, cuando se presenta también este ataque, y usted ahora mencionaba esta nueva posición de los delincuentes, de los criminales, se decía que se atacó a los oficiales con armas de muy grueso calibre, hablaban de AK-47 y de AR-15. ¿Qué representa este tipo de armas en poder de los criminales? ¿Qué tan común es que estén en nuestro país utilizando este tipo de armamento? ¿Y cómo puede responder la fuerza policial a este tipo de ataques? Porque entiendo que en nuestro país nuestros policías, nuestros agentes no usan un armamento ni siquiera similar. Bueno, para empezar, la aportación de este tipo de armas está prohibida para civiles en Costa Rica. Entonces, ya tener una plataforma R15 o una AK-47 u otras similares, en fin, cualquier arma automática o arma que haya sido modificada para ser automática, ya eso constituye un delito. Sin embargo, como en nuestro país por un buen tiempo el tema de la droga ha sido, eh, digamos, ha encontrado eh, poca resistencia para ingresar a nuestro país, recordemos que todos estos cargamentos, cuando vienen por vía marítima, están acompañados de personas armadas. Y aquí tenemos ya una entrada, digamos, relativamente constante de este tipo de armamento. Por otro lado, también está el asunto de el tráfico de armas de guerra que se da desde el sur de Estados Unidos hacia América Latina, empezando por México, y a partir de ahí se va moviendo. En algunos países incluso son las fuerzas militares las que toman parte en estos negocios ilícitos de venta ilegal de armas de guerra. Entonces estamos en una zona muy transitada y atravesada por flujos de distintas formas. Conseguir un arma de guerra para quienes están conectados con el mundo criminal no puede ser tan difícil. E incluso algunos, se ha sabido y ha trascendido en otros hechos criminales que algunos delincuentes hasta se dedican a rentarlas. Tienen un servicio de alquiler de armas para otros delitos. Entonces, el país tiene, digamos, acceso a ese tipo de asuntos. Y además, estamos en una zona donde hay una gran producción en el norte y una gran demanda en el sur. Siempre van a pasar por acá. En cuanto a los cuerpos policiales, a estos le podríamos llamar arma de apoyo, esa arma grande que podemos ver en algunos. Los de formación más reciente ya cuentan con esta arma de apoyo. Algunas unidades móviles también cuentan con arma de apoyo. No es tan frecuente en los agentes del organismo de investigación judicial justamente por su labor discreta. Se volvería muy evidente que en un vehículo, un sedán pequeño normal, por ejemplo, anden ese armamento tan grande que además no es fácil de esconder. Y sobre todo si se quiere tener a la mano, ¿verdad? Porque si se va a guardar en el maletero del vehículo, casi que va a ser poco útil en situaciones como estas. Entonces, yo creo que antes de ingresar en una carrera armamentística entre delincuentes y policías, lo cual no ha dado ningún buen resultado en México, más bien allá los carteles del narcotráfico se han armado incluso con drones militares y otro tipo de artillería muy pesada para atacar a las fuerzas militares y policiales. Entrar en ese tipo de competencia no parece ser como lo más atractivo. Es necesario mejorar los controles tanto de las armas como de las municiones, que eso todavía necesita muchísima mejora. Y por supuesto, también pensar en mejorar la capacidad reactiva o el equipamiento, más bien, de la policía judicial. Ir pensando ya en vehículos de mayor cilindraje, con una protección balística significativa, pero siempre discreta, ¿verdad? Y por supuesto vehículos con mayor capacidad que les permita contar con armas de apoyo y siempre ser portadas de manera discreta.
Esto, por supuesto, implicaría una inversión grande, y en Costa Rica, lamentablemente, no se está invirtiendo en el tema de seguridad como lo requiere la situación, y por eso estamos viendo lo que ha estado pasando. Don Rodrigo, muchísimas gracias por habernos atendido en Noticias Colombia. Con mucho gusto, que pasen buenas tardes.